capítulo 1. El contexto de este capítulo es la desobediencia y la huida de Jonás. Ese es el panorama que tenemos en el libro, en el capítulo 1. Y Jonás fue uno de los profetas de Israel que vivió en tiempos de Jeroboam. En Segunda de Reyes, capítulo 14, 25, tenemos una mención de este hecho de Jonás, y su nombre significa paloma. En este estudio vamos a continuar comentando en estos versículos que dijimos que aunque Jonás había podido dormir tranquilamente, no cabía duda que en su conciencia había algo que no lo dejaba tranquilo. Es decir, una actitud de desobediencia delante de Dios nunca va a dejar, pienso yo, al desnudo, a querer vivir una vida tranquila siempre que hay algo en el interior molestando. Y en este pasaje vemos cómo los barqueros o la gente que estaba en el barco hicieron varias preguntas. Pero una de las preguntas más principales que necesitamos revisar es esa pregunta que hicieron: ¿por qué has hecho esto? Fíjense que cuando vemos el contexto de este pasaje, esa pregunta es una pregunta muy crucial, que a menudo, a veces los impíos también nos la hacen a nosotros. Cuando un creyente, por ejemplo, anda en un ámbito que no conviene, el creyente le dice: bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Es casi la misma pregunta que ellos estaban haciendo, aunque aquí era una pregunta muy, digamos, puntual, debido al hecho, debido al contexto y debido al panorama que se venía para este barco. Una de las cosas que necesitamos recordar siempre cuando vamos a estudiar Jonás es que uno de los atributos que se muestra en este libro es precisamente la misericordia de Dios, pero también la soberanía de Dios. Hay dos cosas importantes que necesitamos ver. ¿Misericordia para quiénes? Bueno, primeramente para Jonás. Segundo, para los barqueros. Y tercero, para el pueblo de Nínive, que ya dijimos que eran mucha gente la que había ahí. Entonces, cualquiera puede decir 20,000, 22,000 personas en una ciudad. 120,000 personas. En el capítulo 3 lo vamos a ver. 120,000 personas. Para nosotros decir, bueno, 5 personas de Chapeltique salvadas, para nosotros sería una ganancia. Pero aquí, por eso, el libro muestra varias cosas que Dios quiere hacer notar, y sobre todo eso, la misericordia que Dios tiene con las personas. De hecho, hemos estudiado que esta gente no era una gente muy buena. Para empezar, eran gentiles, eran impíos, habían actuado mal contra Israel, y recuerdan las promesas de Dios para Israel, pero también recuerdan qué le dijo Dios a Abraham en el pasado, en el capítulo 12, versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y este problema, este problema de no querer acoger a Israel, o de no querer tener una relación con el pueblo de Israel, y aparte de eso, querérselo terminar, es un problema serio. Por eso, hoy por hoy, los países, los gobiernos que están en contra de este pueblo, un día van a ser quebrantados, precisamente por eso. Porque Dios ha prometido algo: destruir a aquellos que están en contra de la nación de Israel. Son su pueblo, y esto no podemos obviarlo. Entonces, cuando estudiamos Jonás, hay muchas cosas que son importantes recordar en el contexto histórico, porque ya dijimos, es una fábula
Jonás? No, de hecho, es un hecho histórico, es un hecho que cuenta la historia del avivamiento del pueblo de Israel, pero también la anchura de cómo Dios, a pesar de que no merece la persona nada de él, Dios tiene misericordia. Entonces, es como en el tiempo de hoy. ¿Cuánta misericordia merece la gente hoy día? No merecemos nada. Pero cuando yo veo los salmos, dice: para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Entonces, la gente que estaba en el barco hicieron una pregunta a Jonás: ¿por qué has hecho esto? Vamos a leer los versículo 9 en adelante. Aunque ya lo estudiamos, pero vamos para ver el contexto. Dice el 9: y le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, y que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Una de las cosas que vemos aquí en estos 3 versículos, primero, la desobediencia de Jonás. Ya el hermano Obed explicó algunas cosas que no me voy a detener yo, pero solo recordar lo siguiente: cuando el creyente tiene una orden o una comisión que hacer, debe de hacerlo, porque si no la hace, Dios lo va a hacer que la haga a la manera que él quiere. Este es uno de los principios que necesitamos aprender. Número 2, siendo hebreo, siendo judío, siendo el llamado para poder ir a predicar, lleva rebeldía a Jonás a no querer hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Y aquí hay otro principio importante que aprender, hermanos. En circunstancias distintas, los creyentes somos distintos, y la iglesia está compuesta por gente digamos, hay diversidad dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Pero esto no significa de que, por ejemplo, solo porque hay un campesino en la iglesia, ese campesino no puede ser útil para el Señor. O porque hay un médico, hay un ingeniero, hay un profesor, o hay un estudiante, Dios no puede obrar en la vida de él. ¿Cómo no? De hecho, aquí estaba tratando con un hombre, con un judío, no sabemos si letrado, no lo sabemos. Solo sabemos que era un judío y él lo declara: soy hebreo. Y por lo tanto, Dios, hermano, hay otra cosa que necesitamos aprender. Dios va a usar a los que son suyos, no va a usar a cualquier otra persona. Aunque quiero decirle lo siguiente: a veces Dios usa a personas impías también para que nosotros tengamos la suficiente inteligencia de entender lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Y eso es lo que hizo por medio de estos vaqueros, de esta gente que estaba en el barco. Fíjense solo en el versículo 11. Miren lo que le dijeron los barqueros. Bueno, yo le estoy llamando barqueros, pero los marinos, digamos, los marinos. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Fíjense que es una pregunta muy interesante. Si ustedes, hermanos, alguien lo está molestando y saben que por la culpa de ustedes está siendo angustiado, amolado por el Señor, ¿qué haría usted? Generalmente, ¿cómo reaccionamos como creyentes? ¿Verdad que siempre reaccionamos mal? Reaccionamos en vez de responder. Y esta gente, en vez de reaccionar, estaba respondiendo. Pero hay un punto importante aquí: Dios estaba en control de esta situación, y esta es la soberanía de Dios. Por eso es que
no debemos de olvidar, hermano, que en las circunstancias cualquiera que pase en la vida de los creyentes, Dios va a obrar de la manera como Él quiere. Y debemos de movernos en esas circunstancias porque es Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Aún cuando otros creyentes o cuando otras personas a lo mejor son molestas para nosotros. Ahora aquí es el punto, que hay que responder en vez de reaccionar. Y esta gente estaba respondiendo en vez de reaccionar. Pide la pregunta: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Esta pregunta va más directa a Jonás para decirle: bueno, decide tú qué hacer. Nosotros queremos saber qué podemos hacer contigo. Ahora, el versículo dice al final: porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y vamos a ver el versículo 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Una de las cosas importantes, hermanos, que necesitamos saber es reconocer el problema que tenemos delante del Señor. Casi nunca, como creyentes, y esto es algo que Pablo ha enseñado también a los corintios. ¿Qué dice Pablo que debemos de hacer nosotros los creyentes? ¿Estar examinando a los demás o estarnos examinando a nosotros mismos? Fíjense qué es lo que hace Dios con Jonás. Jonás está tranquilo, acostado, durmiendo, aunque sabe interiormente que tiene un problema delante de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jonás aquí? Huyendo. Dios le había dicho: ve, y él dijo: no, voy a huir, no quiero ir. ¿No es cierto que a veces eso es lo que hacemos los creyentes también? A veces Dios nos está diciendo: necesitas ir, y nosotros decimos: no. Así de sencillo. Pero cuando decimos no, el Señor va a hacer algo. Pero una de las cosas importantes del carácter de Jonás que podemos rescatar es que Jonás sabía que tenía un problema y sabía que necesitaba examinarse a sí mismo. Miren, el versículo dice: y le respondió. ¿Esto qué significa? Que él estaba yendo hacia el problema que tenía él. Jonás reconoció que la mano de Dios estaba detrás de todo este problema. ¿No es cierto? Él mismo le dice: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermano, a veces vienen tempestades a la vida de los creyentes y a veces queremos culpar a los demás o queremos culpar a Dios, en vez de pensar cuál es el problema que yo tengo. Yo he escuchado 3 o 4 predicaciones anteriores a este estudio que estamos viendo, y dentro de esas 4 predicaciones el Señor nos ha hablado y nos ha estado diciendo por medio de la Biblia: ten cuidado, porque a veces haces algo que no recuerdas y que pasa tiempo que andas pagando con ellos y no examinas que las circunstancias que estás viviendo las estás viviendo por eso. Y es lo mismo que Jonás sabía. De hecho, él sabía que había un problema delante de Dios, entre él y Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí? Que la pérdida de la comunión con Dios siempre nos va a traer problemas. Siempre va a traer problemas. Una de las cosas que puedo ver yo aquí, en este versículo, es que el creyente, si es un verdadero creyente, jamás va a estar quieto mientras reconozca que tiene un problema delante de Dios. Nunca. Siempre va a estar ahí. La pregunta es: ¿qué debo de hacer para arreglar el problema? La respuesta está en 1 de Juan 1:9. Muchos, inclusive hasta el día de hoy, y hemos estado martillando este asunto, porque muchos, creo yo, que todavía tienen ciertos problemas con por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor. ¿Por qué creen ustedes que muchos no vienen el día de la cena del Señor?
Porque hay gente cochinos, pecadores delante de Dios, pero no quieren arreglar su situación. Y es tan fácil confesar el pecado. ¿Y que dice el versículo 9 de 1 de Juan? ¿Nos perdona Dios o no nos perdona? Es más, Él mismo dice que nos limpia de toda maldad. Entonces es tan sencillo. Y Jonás aquí estaba a un paso de entender que necesitaba volver otra vez a la relación con Dios. Lo mismo que necesitamos hacer muchos de nosotros cuando pasamos circunstancias. Él supo, hermano, que la única solución al problema de la tempestad era sacarle a él de ese barco que dirigía a Tarsis. Dios había determinado que este hombre no se iba a ir a Tarsis, sino al lugar que él quería que fuera. Dice el versículo 13, mira lo que dice. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hay otra cosa importante que necesitamos aprender aquí. Fíjense, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Eran creyentes o eran impíos? Vale. Cuando un impío quiere tratar de solventar su situación delante de Dios a su fuerza, ¿qué pasa? No puede. Y eso nos pasa también a los creyentes. Cuando los creyentes queremos solucionar las cosas a nuestra manera, jamás vamos a poder. Jamás. Fíjense que en este versículo hay algo interesante aquí. Dice que aquellos hombres trabajaron para tratar de hacer volver esa nave. ¿Pudieron? Pudieron. Es decir, no pudieron porque hay, por ejemplo, cosas que escapan a las circunstancias del hombre. Mire, vaya a Proverbios capítulo 21 rápidamente. Mire lo que dice Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 30. Mire lo que dice. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Acaso puede el hombre hacer algo contra lo que Dios ha establecido? Por eso, hermano, que nosotros hemos hablado muy claro aquí. Cuando Dios está obrando, yo no sé si una disciplina, en una prueba o en algo, en una circunstancia de la vida, cuando Dios está ahí actuando en la vida de un creyente, nada podemos hacer nosotros. Nada. Lo único que necesitamos hacer, ya lo hemos estudiado porque es una cuestión transdispensacional. ¿Qué requiere para nosotros estar agradando a Dios en medio de las circunstancias? ¿Qué requiere? Fe. Porque sin fe es imposible. Entonces, a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias, necesito de seguir dependiendo del Señor. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Y agarrar fuerza. ¿De dónde vienen las fuerzas del creyente? Pues, provienen de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo, vaya al capítulo 3 de Proverbios. Capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. Cuando los hombres tratan de solucionar o solventar las cosas, en su propio razonamiento fallan. Esto no significa, hermanos, que como seres humanos no debemos de, por ejemplo, cualquiera puede decir, bueno, estoy enfermo, la Biblia dice que necesito confiar en el Señor, pero esto significa que no debemos de ir al médico. No, tampoco. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que siempre dependiendo del Señor, el Señor va a dar la manera de cómo solventar las situaciones. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Ahora, ¿quién es el que hace entonces los caminos rectos cuando nosotros andamos en veredas todas torcidas?
quejarse. Entonces ven, cuando estos hombres en el libro de Jonás estaban tratando de hacer las cosas a su manera, Dios dice, no, porque la sabiduría del hombre no puede en contra de la sabiduría de Dios. Dios establece cómo hacer las cosas. Por eso es que aquí, volvamos a Jonás, en el versículo 13 dice, no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo. De hecho, en mi punto de ver lo que dice el pasaje, es que estaba sucediendo algo sobrenatural. No era natural lo que estaba pasando. No era una circunstancia, es decir, ¿qué puede hacer la mano del hombre en contra de la mano de Dios? Pues, no puede hacer nada. Y los seres humanos a veces queremos solucionar nuestras cosas a nuestra manera, y no es así. Esa es la manera de Dios. Ahora, dentro de las circunstancias en las cuales vivimos, los creyentes necesitamos aprender eso, que depender del Señor en ese tiempo. Dios en cualquier momento puede decir, ahora te restablezco. Entonces, pero en ese tiempo, ¿qué necesitamos hacer? Fiarnos del Señor. Esa palabra significa depender del Señor, confiar en el Señor, estar siempre mirando al Señor. Eso significa. Entonces, en el versículo 13 estaba pasando algo sobrenatural, que Dios lo estaba haciendo para bien. Cuando yo estaba leyendo este versículo, estaba recordando Génesis capítulo 50, versículo 20, y Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Saben ustedes qué dice Génesis capítulo 50, versículo 20? José les dijo a los hermanos esto: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios encaminó todas las cosas para bien, para preservar vida. En este contexto de Génesis, José les estaba diciendo, todas las cosas que han pasado, Dios las encaminó para hacer algo bueno. ¿Y qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es lo más importante del versículo? A los que conforme a su propósito, es decir, es que Dios tiene propósito en la vida de los creyentes. Entonces no debemos de olvidar eso, que las cosas que nos suceden van a ser para algo bueno, pero es porque Dios tiene un propósito. Entonces, aquí Dios quería hacer un propósito bueno para Jonás, bueno para los piratas o los barqueros, bueno también para Nínive, porque aunque era un pueblo impío, ya vamos a ver cómo cambió esta gente de mentalidad. Versículo 14. Versículo 14. Entonces clamaron al Señor, a Jehová, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces ven, Dios, hermano, obra como Él quiere, y esto debemos de aceptarlo también. Ahora, notemos ahora el cambio que está teniendo lugar en las vidas de estos hombres. Ahora, si ustedes vean, en el versículo 1, el versículo, déjenme ver, versículo donde dice que ellos eran idólatras. Bueno, versículo 5. Versículo 5 dice que clamaban a su Dios. Es su Dios. Ellos eran idólatras, tenían sus propios dioses. Pero ahora ven el cambio. ¿Qué están haciendo estos hombres? Miren, dice el versículo 14. Entonces clamaron. Ya no fueron al Dios que ellos tenían. Hoy van al Dios que entendieron que estaba haciendo las circunstancias. Ahora, aquí es bien importante ver, estuve viendo algunos comentarios de otros escritores. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Bernard McGee. Este hombre tiene un pensamiento distinto. Él dice de que estos hombres estaban viendo las circunstancias y clamaron a Dios,
pero que no habían tenido en cierta medida conversión, es decir, no estaban buscándolo con integridad, sino por la misma necesidad de salvar su vida. Y en cierta medida tienen razón. Así pasa con la gente, ¿no es cierto? Los impíos a veces cuando quieren ser rescatados de un problema, ¿qué hacen? Buscan a Dios. Hay una iglesia aquí en San Miguel que se llena los domingos a las 9 de la mañana. Pero porque andan buscando un milagro, andan buscando que Dios les resuelva algún problema, pero no lo buscan realmente con integridad. Ahora, no es cierto de estos hombres este punto en lo que podemos ver. Fíjense que, miren lo que dice el versículo. La palabra clamaron es importante aquí. Clamaron. ¿Quién es el que puede clamar al Dios verdadero? Solo cuando alguien reconoce quién es Dios, ¿no es cierto? O quién es Jehová. Y no solo eso, miren la actitud que tuvieron. Dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Bueno, nosotros no queremos ser responsables de la vida de este hombre. En otras palabras, ellos estaban haciendo una petición a Dios. Si ustedes ven el contexto, el versículo está diciendo de que ellos estaban pidiendo que Jonás no fuera a morir al ser lanzado al mar. Y ellos estaban diciendo, bueno, no queremos que esta sangre inocente sea puesta a nosotros. No queremos nosotros eso. Y ellos rogaron a Dios que Dios hiciera, bueno, ellos más reconocen, todo esto que está pasando es tu mano que está haciendo estas cosas. Ellos estaban dirigiendo al Dios vivo y verdadero, por supuesto. Estaban recurriendo a Él en su desesperación, como muchos lo hacen. Muchos, inclusive siendo creyentes, recurren a Dios solo cuando están amolados. Cuando no pasa nada, viven la vida loca como quieren. Entonces, este es un problema también en la vida de los creyentes, no debería de ser así. Cuando los creyentes estamos bien, es cuando más debemos de alabar al Señor. No estoy diciendo que cuando estamos fregados, no debemos de alabar. Bueno, ¿cuánto tiempo dice la Biblia que debemos de adorar al Señor? Todo el tiempo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Todo el tiempo. Estamos enfermos, alabando al Señor. Estamos sanos, alabando al Señor. Estamos con problemas, alabando al Señor. Esto debe de ser la vida de los creyentes. A veces los creyentes perdemos la perspectiva, que cuando estamos bien, no nos acordamos de Dios para nada. Cuando Dios nos da en la nuca, entonces volvemos a levantarnos. El creyente a veces se vuelve masoquista. Le gusta que Dios le esté dando duro para poder volverse a Él. No debería de ser así. No debería de ser así. Por eso el versículo 15 es bien importante. Miren lo que dice el 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tomaron, la palabra tomaron, este hecho nos revela de manera definitiva que esta era una tormenta sobrenatural. Es decir, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Inmediatamente. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hace esto así? ¿Se han preguntado ustedes por qué hace Dios las cosas tal como nos suceden a nosotros? ¿Se han preguntado? Cuando han tenido un problema ustedes se han preguntado ¿por qué Dios hace las cosas así? Y de hecho, Dios las hace primero porque es soberano. Segundo, porque Él está en control. Nos dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Qué dice? ¿Qué hemos aprendido en el versículo? Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y juntamente con la prueba, Él dará. Dios está en control. Y esto nos está mostrando precisamente el control que Dios tiene en las circunstancias.
Cualquiera puede vivir, yo he dicho en los cultos de oración, he dicho algunas veces, probablemente los creyentes muramos con los problemas y pasemos largo tiempo ahí con un problema. Quizás muramos con ellos, quizás Dios lo resuelva. Es que Dios tiene control de las cosas. Ahora, ¿aceptaremos lo que nos pasa o no lo aceptaremos porque no queremos? De hecho, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aceptar tal como Dios hace las cosas. No nos queda de otra. Y esta circunstancia, de hecho nos muestra que Dios estaba en control. Inmediatamente, Jonás cae al agua, el problema se solucionó. ¿Ven ustedes? Dios tiene control. Y esto, hermanos, es para la vida práctica también. Dios tiene control. Dios está en control. Y entonces necesitamos de seguir dependiendo del Señor. Ahora, versículo 16. Versículo 16. Quiero que veamos en el versículo 15 algo importante. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Quiero que vaya al Salmo 107. Quiero que rescatemos un principio aquí del Salmo 107. Salmo 107, versículo 29. Versículo 28 y 29, mire lo que dice. Salmo 107, versículo 28 y 29. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Qué están diciendo estos dos versículos? Número uno, que Dios, como es soberano y tiene control, Él hace las cosas como Él quiere. Número dos, cuando los creyentes vamos y clamamos al Señor, Dios siempre va a obrar. Ahora, en el tiempo nuestro, no. Eso es lo que debemos de aprender, que es en el tiempo de Dios. ¿Qué dice el versículo 28? Clama a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Cuántas aflicciones tenemos nosotros los creyentes? Algunas veces de dinero, otras enfermedades, otros problemas con los esposos, esposas, otros con problemas con los hijos rebeldes que no quieren. Pero hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Clamar a Jehová. Y él dice, el versículo dice, yo no creo que esto sea una mentira que el escritor está diciendo. Él dice, y los libra de sus aflicciones. Y el versículo 29 cambia la tempestad en sosiego. Es decir, Dios siempre va a calmar las cosas cuando están muy alborotadas. Solo que necesitamos esperar en el Señor otra vez. Necesitamos depender del Señor y Él lo va a hacer. Entonces, el versículo 15, cuando dice que todo su furor, es lo que está mostrando es que Dios tiene control y Él hace de la manera como Él tiene establecido. Pero cuando más suben los problemas, las circunstancias, Dios siempre va a tratar de hacer bajar estas cosas, porque Él es el apaciguador de estas cosas. Entonces necesitamos buscar siempre la dirección hacia el Señor. No olvidar siempre que necesitamos mantenernos dependiendo del Señor siempre, aún en las circunstancias. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que estos hombres se convirtieron al Señor? ¿Qué creen ustedes que pasó aquí? La palabra temor aquí en el hebreo, fíjense que en el hebreo, no en el español, porque en el español algunas palabras, cuando yo leo temor en el español, tiene dos significados: respeto o miedo, ¿verdad? Pero en el hebreo aquí es respeto, reverencia hacia Jehová. Eso significa. El temor, ¿qué dice, por ejemplo, de dónde proviene la sabiduría? Proverbios 1:7, del temor a Jehová. Entonces estos hombres habían pasado una prueba,
habían pasado, bueno, estuvieron a punto de que, yo pienso, que era tan fuerte los vientos y el mar agitado, que pudo haberse quebrado la nave. Pero ¿qué hizo Dios? Protegió aún la nave, los protegió a ellos. Quería mostrarles quién verdaderamente era Él. Ahora, hay otra cosa importante. ¿Por qué sabemos que estos hombres cambiaron de manera de pensar en cuanto a sus ídolos? Miren el versículo. Dice el texto que se apoderó de ellos un gran temor al Señor. Dice el versículo. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Y qué hicieron? Miren qué hicieron después. Dice que sacrificio a Jehová hicieron votos. Sabemos nosotros por el contexto que estos hombres no eran judíos, eran gentiles. Para empezar. El problema, hermano, es que quizás habría que explicarlo históricamente. Todos los dioses recibían sacrificios. Sí. Y a todos los dioses hacían votos. Sí. Nosotros a veces creemos que el origen de los sacrificios son del cristianismo, es así. No. En el tiempo que Adán iba a ofrecer a su hijo, ya los paganos ofrecían el primogénito a los Baales, ya lo ofrecían ellos. Sí. Entonces Yahvé lo hizo por probar a él en la lección. No es de los judíos el origen del sacrificio. No, claro que no. Entonces estos hombres, y creo que como Bernard Magui dice, lo que hicieron es lo que hacen en algunas congregaciones, y es lo que yo pienso cuando un impío nos dice, oren por mí. O sea, un impío está afligido, ya no tiene alternativa. Entonces, igual que estos hombres, como viene gente angustiada a la iglesia, no viene buscando a Dios para salvarle, no viene porque está desafiado, porque ya no tiene otra alternativa, y no porque crea en Él, y no a probar. Muchos llegan a probar. Y estos hombres probaron por todos sus dioses. Y como no funcionó, vino este y le declara. Entonces, cuando este le declara, le temen a él, tal, literalmente como la palabra dice, no respeto, sino temor. Y le claman por sus vidas. No le están clamando para adorarle como Dios. Hacer un sacrificio y hacer votos, te prometo que si me dan paz de esta, te voy a respetar. Pero nadie les había hablado para que ellos se convencieran. Es más, o nada les había predicado. Simplemente le declararon lo que era. Hoy en día, las iglesias están llenas por mucha gente así. Y uno cree que porque alguien tiene temor y porque alguien cree es algo. Pero si hasta los demonios creen y tiemblan. Esa no es la situación. Sí. Sino que la situación es clamar a Dios, y este es el punto donde adquirimos la salvación. Cuando nosotros creemos en la soberanía del Todopoderoso y creemos en lo que Él nos dice a nosotros, no por protegernos por una tormenta, por un miedo o por un peligro. Y esto debemos de aclararlo bien nosotros a la congregación. Que aquí puede haber gente buscando refugio sin ser salvo. Yo iba a decir un poco de lo que dijo el hermano Bel, porque eso es verdad, y por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando algún creyente hace ciertos votos aquí. Hasta cierto tiempo yo vi que hacían algunos ciertas cosas, por ejemplo cuando cumplían años. Y no es que no le estén ofreciendo a Dios, al Dios verdadero, ¿cómo no? El asunto es que hay que contextualizar que hay cosas del mundo que se han metido a la iglesia. Ya decía bien el hermano, que es que los votos no provienen de los judíos, que lo empezaron a ver después, eso es verdad. Pero hay algunas acciones, y fíjense bien, aquí necesitamos ver el carácter de estos hombres. Algunas de las acciones que la gente hace parecen ser buenas delante de los ojos de los hombres, pero no así delante de Dios. Sí, correcto. Sí, inclusive Pablo lo practicó. O sea, hay cosas que hay que diferenciar, pero en el contexto histórico de este libro, necesitamos ver que estos hombres adoraban a diferentes dioses. Ellos ya vimos el contexto. Entonces, en este caso, no era que habían cambiado
¿cómo puedo decir? Su manera de pensar en cuanto a Dios. Es decir, no había sido afectado con un mensaje porque ya dijimos, Jonás ni siquiera había predicado un mensaje para ellos. No había un mensaje. Jonás no les dijo, yo temo a Jehová, soy judío, soy hebreo. Y ellos entendieron, bueno, entonces él te adora a Jehová. Entonces había un problema aquí. Y ahora, aplicaciones. No solo porque la gente venga, ya lo dijo el hermano Ver, venga a la iglesia buscando ciertas cosas de parte de Dios, no significa que han confiado en el Señor. Hay una distancia entre esas dos cosas. Y muchos, yo por eso les ponía el ejemplo en la iglesia. En San Miguel hasta pagan por una botellita de agua. Buscando a Dios. ¿Buscan al verdadero Dios? Sí. El problema es que no lo buscan de la manera correcta. Porque ellos andan buscando un milagro de parte de Dios. No andan buscando la salvación de sus almas. ¿Sí? Hermano, pero ellos ya han escuchado de Jehová porque cuando dijo Jonás, soy hebreo, temo a Jehová, ellos pudieron de la manera, o sea, ellos ya han escuchado del Señor. De hecho, por eso cité Proverbios capítulo 1, versículo 7, yo. Porque la sabiduría, ¿de dónde proviene? De Dios, el temor al Señor. Entonces, yo no quiero descontextualizar el pasaje. Tampoco el versículo dice de que ellos se salvaron o tuvieron un cambio. Yo no voy a. Es que es difícil en Sí, ese momento. ¿ves? En ese momento, por ejemplo, el enfoque estaba en Nínive. Sí, Y estos solo eran gente en circunstancias que Dios como soberano estaba usando correcto. para su hijo con el que estaba tratando. No, No era el interés no. de otras personas en ese momento. sí, sí. Pero decirte que yo adoro a Yahvé, es más, a una gente le puedo decir yo que adoro a Yahvé y se puede quedar en el aire. Decirle que yo adoro a Yahvé no lo sabe. ¿Sí, no? ¿No? O sea, escuchar, es más, porque hay gente que, yo que le uso una palabra hebrea correcta, por ejemplo, al Yona, que es Jonás. Yo le digo, y Yona, Y la gente. puede creer que hasta yo no Yahvé, y el nombre correcto. Sí. Porque tanto nos ponemos a la revelación, entonces, Yahvé el nombre correcto. Entonces, ellos escucharon que él adoraba a Yahvé, cada uno desfiló a sus dioses. Y vos a quién adorás. A Yahvé. El primero, sí. ¿Y quién es Yahvé? El que hizo los dioses de la tierra. ¿Y por qué te portas más con él? Mira, vamos a perecer por vos. Mira qué hacer para que nosotros no perezcamos aquí. Sí. El interés era no perecer físicamente. Sí. No sabían de los dioses, no sabían de la alma, Sí. no sabían de eso. De hecho, el propósito de la circunstancia que pasó en el barco era ¿para quién? Para Jonás. Miren el versículo 17. El versículo 17, miren lo que dice. Pero Jehová tenía preparado un pez, un gran pez, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Para quién entonces era la circunstancia? Para Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás iba huyendo y Dios quería que fuera ¿a dónde? Nínive. Jonás, supongamos que Nínive estaba al norte y Jonás había ido al sur. Y Dios del sur lo trae otra vez al norte y usa a un gran pez. Yo no voy a hablar de ballenas, no voy a hablar de eso porque el versículo dice un gran pez. ¿Qué pez haya sido? No nos interesa. Lo importante es ver qué es lo que Dios hace. De hecho, por eso hablé varias cosas al principio. ¿Qué quería mostrar Dios primero? Que Él es soberano. Número 2, quería darle una lección a Jonás, que la rebeldía nunca es buena delante de Dios. Nunca. Y Dios siempre va a disciplinar al creyente rebelde y lo va a hacer que haga las cosas que Él quiere a la manera que Él quiere. Número 3, quiere mostrarle a Jonás que debe de tener la misma misericordia que Él tiene con el pueblo de Nínive, aunque a Él no le guste. Hermano, aunque a nosotros no nos guste. Hay gente que allá afuera necesita ser salva y quizás nosotros no estemos haciendo el trabajo que necesitamos hacer. Y algunos de nosotros quizás podemos estar amolados por eso, porque ni siquiera hablamos, pudiendo tener oportunidad. Ahora, detengámonos un poquito en este versículo. Tenía dispuesto un gran pez. Dios ya había,
Jehová ya había dispuesto un gran Dios, ya lo había preparado. Fíjense la palabra preparado. Si ustedes se fijan, ningún otro milagro se menciona en la Biblia como este. Es un asunto único en la Biblia. Han habido otros milagros. Por ejemplo, haber abierto el mar fue otro milagro de parte de Dios, sobrenatural. Pero aquí era único en este contexto. Era único. Y en la Escritura ha provocado tanta incredulidad, como lo mencionó el hermano Bed en la introducción que hizo el miércoles pasado. Algunos creen que esta solo es una fábula, como se cuenta la tiguanaba, la carreta bruja y cosas por el estilo. Pero realmente, hermano, si fuera una fábula no estaría escrita aquí, estaría escrita en otro libro. Pero está escrita en la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 15 y 16? Sobre todo el 16. Toda la Escritura. Y cuando dice toda, ¿es solo alguna o también Jonás? Toda. Entonces, Dios hizo estas cosas y están escritas aquí. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Para qué nos sirve? Usted puede decir, bueno, ¿y qué nos sirve a nosotros esta historia de Jonás? Hermano, todas estas cosas se escribieron ¿para qué? Como ejemplo para nosotros. ¿Jonás era creyente? Sí. Aunque era judío, no es de la edad de la iglesia, nosotros también somos creyentes. Nos puede pasar de la misma forma como Jonás. No que nos vaya a mandar allá al mar y que no, tampoco. Ni por eso deje de ir al mar. Si vaya al mar, váyate, no hay problema. Que le lo va a traer, no, tampoco, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que un creyente que actúa desobedientemente, Dios lo va a disciplinar desde el principio. Ese es el principio. Entonces es bien importante. Aquí no se menciona ninguna ballena, hermano. Nada de ballena. No, que no vamos a alterar lo que la Biblia dice. Dice, es un gran pez que él preparó, que era ballena. Y el hermano Bed dijo, y es verdad, hay ballenas que son del tamaño de esta nave del templo. Entonces, para un estómago de un animal de eso, entraron una persona es como nosotros comemos un arroz. ¿Sí? ¿Tienen la idea? Entonces, el asunto que podemos ir más allá de esto, y con este versículo voy a terminar, fíjense que aquí se mencionan otras cosas que son más importantes, que están discutiendo qué pejera y qué, bueno, no nos interesa eso. Bueno, número 1, tragó a Jonás. Esto no nos queda duda. El versículo dice que se lo tragó. ¿A dónde fue a parar Jonás? Al vientre del pez. Número 2, dice el versículo, estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuánto tiempo? Algunos discuten si Jonás murió o Jonás vivió en el vientre del pez. Veamos lo que dice la Escritura. Y la misma Escritura da la respuesta a esta pregunta. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Estaba vivo Jonás o estaba muerto Jonás? Ahora, otros se hacen una pregunta. ¿En qué tiempo oró Jonás? ¿En la entrada al pez? ¿O al final de los 3 días? ¿O en medio de los 3 días? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jonás estuvo vivo en el vientre del pez. Si no, vean lo que dice. Yo no sé qué dice su Biblia, pero el versículo dice, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, versículo 2, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Este versículo me encanta a mí. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Mi voz oíste. Ahora, una pregunta. ¿Puede clamar un muerto a Jehová? No. ¿Quiénes son los que claman a Jehová?
los vivos, y los que tienen una circunstancia en su vida. Ahora Jonás, fíjate la actitud de Jonás ahora. Por eso decía yo al principio, necesitamos esperar que nos pase algo con Dios para poder reaccionar y buscar su dirección. No. Fíjate que Jonás aquí estaba aprendiendo la lección, pero todavía hay cosas que después en el capítulo 2 Jonás va a hacer que no eran correctas y que a veces nos pasa también a nosotros. Pero el versículo dice algo, un principio que necesitamos aprender, hermano. Cuando invocamos a Dios en nuestra angustia, ¿nos oye el Señor o no nos oye? El versículo lo dice: invoqué en mi angustia a Jehová y Él. Ahora, número 1, necesitamos buscar la dirección del Señor, porque Él es el que tiene control. Número 2, necesitamos estarlo buscando constantemente. No olvidar que por lo menos tenemos, por lo menos, 7 oportunidades al día de buscar el rostro del Señor. Al levantarnos, al desayunar, al tener un refrigerio entre el desayuno y el almuerzo, entre un refrigerio entre el almuerzo y la cena y por último al acostar. Por lo menos 7 veces al día. Por lo menos. Aunque el creyente, hermano, contaba el hermano Teo le oí una historia de un hombre en Estados Unidos que se iba a subir al carro. Señor, oro para que el carro funcione y nos proteja y podamos llegar al lugar donde vamos. Cuando se bajaba del carro, Señor, te doy gracias porque nos permitiste llegar y bajarnos del vehículo. Iba a entrar a la tienda, Señor, te pido que pueda comprar lo necesario y lo que está. Es decir, oraba por todo. Y esta debe de ser la actitud de un creyente, buscando siempre la dirección del Señor. Número 2. Aquí hay algo importante. La palabra Seol, cuando dicen desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. No debemos de olvidar, hermano, que el Señor siempre va a escuchar nuestra oración, pero no siempre va a contestar a la manera nuestra. Yo les he puesto mi ejemplo. 10 años casado con mi esposa, 10 años sin ningún proceso de medicamentos para no procrear, y el Señor hasta el día de hoy nos ha dicho no. Y no solo por eso estamos molestos con el Señor. Es más, seguimos esperando y confiando en el Señor. Yo no sé si Él nos va a decir al final no. Yo no lo sé. Él lo sabe. Pero si es no al final de nuestra existencia, gloria a Dios, porque esa es su decisión. Él sabe lo mejor. ¿No es cierto? Ahora, en las circunstancias a veces nosotros nos desesperamos y queremos las cosas ya. Las queremos inmediatas, a la manera nuestra, pero Dios no es así. De hecho, aquí estaba encaminando las cosas porque estaba tratando con Jonás y él quería que fuera Nínive, porque si no, se los iba a acabar. 120,000 personas iban a morir, incluyendo el rey. Entonces, había un propósito, pero sí necesitamos recordar estos principios para nuestra vida práctica. No olvidar eso. Y cuando dice el Seol, la palabra está bien usada aquí, es ketos. Keto es para el gran pez. La palabra Seol está bien traducida aquí en el sentido de que esta es una figura o un tipo de lo que iba a pasar con Cristo Jesús también. Jonás menciona Seol para referirse a una tumba, y por eso muchos alegan aquí que Jonás estuvo muerto en el pez. Y voy a decir 2 cosas: sea que haya vivido o sea que haya muerto, lo que podemos ver primero es el control que Dios tiene sobre las circunstancias, y segundo, no nos quepa duda que si murió Jonás en el gran pez y volvió a vivir, es porque tenemos un Dios todopoderoso y Él tiene control de él. ¿No es cierto? Entonces, sea que haya pasado, lo que podemos ver es cómo Dios es soberano y cómo trata las circunstancias. De hecho, este es un tipo de lo que, es más, Jesús cita esto mismo lo cita Jesús en un evangelio, creo que es en Mateo. En Mateo él dice
que así como Jonás estuvo en el pez, así iba a estar el Hijo del Hombre en el Seol. Él está hablando de la tumba, ¿verdad? Él está hablando de eso. Es una figura que iba a ser a futuro, mesiánica, porque iba a pasar lo mismo con Cristo Jesús. Vamos a quedarnos aquí en este versículo, porque de aquí para allá viene otro contexto importante que necesitamos ver en el capítulo 2. Entonces, vamos a despedirnos. Si el hermano Ben puede